Gracias, señora presidenta. También celebro con mucha alegría verla sentada ahí, en ese puesto que le tiene deparada la democracia a quienes luchan con ideas y no con las armas. Celebré la llegada de las FARC al Congreso y la sigo celebrando. Hoy, hace 4 años, se firmó el acuerdo, que la tiene usted ahí sentada, presidenta. Y vamos a defenderlo, aunque en estos 19 meses que le quedan a este gobierno, el uribismo trate de hacerla trizas, como lo ha venido haciendo, y entro a explicar la manera en que lo viene haciendo. Dice el ministro de Defensa que el culpable de todos los males en Colombia es el narcotráfico. En parte tiene razón, y también tiene razón en que gran parte de los líderes sociales asesinados tienen como autoría a grupos que están financiados o grupos que están metidos en el negocio del narcotráfico. Ahí no hay ningún secreto. Pero eso no puede servir para lavarse las manos. Porque el narcotráfico no es el presidente de Colombia. El narcotráfico no es el ministro de Defensa. El narcotráfico no es el gabinete, no es el director de la policía. El narcotráfico no es el director el comandante del ejército. El narcotráfico tiene que combatirlo el gobierno. Y no nos pueden venir a decir que porque el narcotráfico es el que está matando, entonces el gobierno no hace nada y se lava las manos. Y la verdad es que en ese muy aplazado debate que tenemos sobre el narcotráfico, vamos a demostrar cómo fuerzas del gobierno, fuerzas militares, fuerzas de policía, son cómplices del narcotráfico. De modo que no es una lavada de manos así tangencial, tanto como decir, es que no tenemos la culpa, porque primero fue Santos. Primer año de todo lo que pasaba en este gobierno, la culpa era de Santos. En el segundo año también era de Santos. Y estamos en el tercer año y ahora pues es el narcotráfico, porque ya les queda muy difícil decir, es que todo lo que pasa aquí es culpa de Santos. Pues miren, Santos diseñó un acuerdo de paz junto con veedores internacionales y junto con las FARC, que para mí me parece perfecto. Tiene algunos defectos, no voy a decir que sea perfecto entonces, cambio mi opinión. Es un proceso de paz que tiene imperfecciones, pero que en el fondo funcionaba para lo que necesitaba Colombia, que era la paz. Y en el punto 4, que ya habló Gustavo Petro de ese asunto, estaba establecido que las familias que se inscribieran para sustitución voluntaria de cultivos tendrían unos ingresos para sustituir esos cultivos y para no tener que caer en manos del narcotraficante que le pone el dinero en la puerta de la finca o en la puerta de su lote, distinto a lo que tiene que hacer cuando es un campesino ordinario que tiene que sembrar un cultivo, atenerse a los cambios del clima, no tener una carretera de vías terciarias para sacarlo, llegar donde el distribuidor o donde el comprador a vendérselo al precio que él quiera. No, el narcotraficante le paga en la puerta de la finca por adelantado al campesino o al indígena el producido de la hoja de coca o de marihuana. Esto lo había podido hacer el gobierno muy fácilmente, cumpliendo el acuerdo, nada más. ¿Cómo se cumplía el acuerdo? Financiando el PENIS. El PENIS ha tenido desde 2018, cuando salió el presidente Santos, ha tenido unos requerimientos de los cuales solamente el 25% han sido suplidos por este gobierno. Y ya he dicho en varias ocasiones cómo para este año, por ejemplo, necesitaba 1.3 billones de pesos, pero solo le fueron adjudicados 49 mil millones de pesos, es decir, el 2.9%. Lo desfinanciaron totalmente. Y eso es hacer trizas la paz. Y el otro componente de hacer trizas la paz, que también tiene que ver con la muerte de los líderes sociales, es cómo empujaron a los excombatientes nuevamente a las disidencias de las FARC. Cuando se firmó el acuerdo, hubo un frente guerrillero, que ustedes ya lo saben, quedó por fuera del acuerdo, no se quiso someter al acuerdo, que fue el del señor Gentil Duarte, y ese frente guerrillero tenía aproximadamente 1.000 a 1.100 hombres en armas. Hoy son 3.000,
¿Cómo crecieron? Pues primero asesinando a los excombatientes. Y nos lo han dicho cuando hemos ido a los territorios. Ellos mismos nos dicen que no están dispuestos a dejarse matar desarmados y que prefieren, en vez de que los maten desarmados, tomar nuevamente el fusil. Y en esto el gobierno es cómplice. Al gobierno le conviene tener unas disidencias grandes para tener con qué asustar a la gente en 2022, para tener con qué explotar electoralmente el miedo de la gente. Y eso es una infamia que se está cometiendo con un país que estuvo 60 años en guerra y tuvimos y acariciamos la paz por unos meses mientras se volvió a montar en el poder el uribismo. Por unos meses tuvimos los índices de violencia más bajos de los últimos 40 años. Por unos meses, y por ese año 2017, miren las estadísticas, tuvimos el índice de homicidios más bajo de los últimos 40 años. Los hospitales militares desocupados. Por unos meses acariciamos, por unos meses los territorios acariciaron la paz. ¿Y qué pasó después? Pues que el gobierno, interesado en reactivar una guerra que no solamente le da réditos electorales, sino también económicos a sus cómplices, los militares corruptos, que ya denunció la revista Semana, con pruebas, el famoso de la operación Bastón, aquí haciendo una aclaración, que no todos son corruptos, pero los militares corruptos, me refiero a ellos, muy felices con la guerra, tienen presupuestos extraordinarios, ahora son 34 billones de pesos. ¿Y de qué le han servido semejante presupuesto, que es el segundo más alto después del de la educación, bueno, el tercero después del de la salud? ¿De qué le ha servido a los líderes sociales, a los excombatientes, ahora a los profesores estigmatizados por el Centro Democrático a través de una guerra sucia contra FECODE y que también están asesinando? ¿De qué les ha servido que tengamos un portentoso presupuesto de defensa, el más alto de Latinoamérica, en comparación con el PIB, y uno de los más altos del mundo? Tiene el mismo presupuesto de los Estados Unidos, 3.5% del PIB. Y mientras que el promedio de Latinoamérica es 1.3 y el promedio de la OCDE es de 2.5, el de Colombia es más alto que el de toda la OCDE y el de toda Latinoamérica. ¿Y de qué nos ha servido? Para que venga el ministro a lavarse las manos a decir, es que es culpa del narcotráfico y es que el presidente de la República es del narcotráfico, o se sentaron ahí para poder combatir el narcotráfico y acabar todos estos índices de asesinatos tan crueles que están cometiendo contra gente indefensa, contra líderes sociales, contra gente que ha estado décadas luchando por sus comunidades, luchando por el medio ambiente, luchando por restituir tierras. Esto no se hace. Y esto se lo vamos a cobrar en las urnas en el 2022. Este gobierno pasará a la historia como el gobierno que reactivó una guerra que habíamos empezado a acabar con la firma del acuerdo. Lo reactivaron malvadamente, tengo que decirlo, para poder mantenerse en el poder, para poder decir cosas, estupideces como las que acaba de decir el senador que me antecedió, que queremos hacer política con los muertos. Nos quedamos callados, senador Manguito, para no generar odio, nos quedamos callados para no polarizar, dejamos que sigan asesinando líderes sociales, indígenas, excombatientes, ahora profesores y líderes de la Colombia humana. Nos quedamos callados para que no nos digan que estamos generando odio. No, señores, vamos a levantar la voz lo más alto que se pueda, lo más alto posible, porque esta ola de sangre tiene que parar, y sabemos que no va a parar antes del 7 de agosto de 2022. Lo sabemos, se va a acrecentar incluso, como lo hemos venido viendo con el aumento de las masacres, casi 80 masacres. Alguien dijo 76, yo tengo una contabilidad de 79. Las que sean, digamos que sean las 76. Es una miserableza que después de 20 años en el poder, el uribismo nos siga mostrando los mismos índices de violencia. Que disminuyeron el secuestro. Que desarmaron a los paramilitares. ¿Los desarmaron por cuánto tiempo? Ahí están vivos. Hay más de 4 carteles de paramilitares y de narcotráfico vivos. Y entre ellos están las Águilas Negras, que son los que amenazan profesores, los que amenazan líderes, los que tienen una cobertura envidiable para cualquier grupo terrorista del mundo, que abarca desde la Guajira hasta el Amazonas,
desde el Chocó hasta Arauca. Unas águilas negras con cobertura nacional. Amenazan con nombres propios, tienen que tener una inteligencia formidable, que cuesta muchos billones, de pronto 34 billones también. Tienen que tener una inteligencia formidable para saber los nombres de cada uno de los líderes que amenazan a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Y cuándo, señor ministro, usted nos ha entregado un miembro, un nombre de las Águilas Negras? ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque de pronto son águilas verdes. De pronto son águilas verdes. Y entonces, señor Manguito, no nos vamos a callar ante la muerte, no nos vamos a callar ante el asesinato de colombianos. Y no estamos haciendo política con eso. Estamos haciendo justicia. Y eso es muy diferente. Muchas gracias, señora presidenta.